Más fraternos, más humanos. Muy buenos días, mis pequeños y pequeñas estudiantes. Hoy, jueves, en el área de ciencia y tecnología, tenemos la actividad clasificación de los animales por su alimentación. El propósito es que los estudiantes clasificarán a los animales por su alimentación y vamos a evaluar que van a comparar y clasificar algunos animales de acuerdo con el tipo de alimento que consumen. A ver, vamos a observar qué es lo que comen cada uno de estos animalitos. A ver, ¿qué come el perrito? Comen huesos, comen carnes también, ¿verdad? ¿Qué comen los gatitos? También comen carne, ¿verdad? ¿Y los conejos qué comen? Zanahoria, ¿verdad? También comen, vegetales, ¿verdad? Entonces, estudiantes, ¿qué sucede si un animal no se alimenta? Pues va a pasar igual que las personas, ¿no? Van a estar débiles y hasta se van a poder morir, ¿verdad? Por eso es muy importante que todos los seres se alimentan, todos los seres vivos se alimentan. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de la clasificación de los animales por su alimentación. Acá tenemos tres clasificaciones. Tenemos los animales herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. A ver, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Los animales que se alimentan de plantas o alguna parte de ellas se llaman herbívoros. Por ejemplo, los caballos se alimentan de hierba, paja y algunas frutas. Otros herbívoros son el conejo, la vaca, el cuy, etc. ¿No? Esos son los animales herbívoros porque comen hierbas, ¿verdad? Los carnívoros, a ver, ¿quiénes son los carnívoros? Los carnívoros se alimentan de otros animales, se llaman carnívoros, ¿no? Los animales que comen otras carnes de otros animales se llaman carnívoros. Por ejemplo, los gatos se alimentan de carne de pavo o atún. Otros carnívoros son el puma, el jaguar, el cocodrilo, etc. Y también tenemos a los animales omnívoros, ¿sí? Estos animales son los que se alimentan tanto de plantas como de otros animales, ¿sí? Por ejemplo, el mono se alimenta de frutas, insectos y polluelos de aves. Otros omnívoros son el cerdo, el perro, el ratón, la tortuga, etc. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta clasificación, ¿no? Sabemos que hay tres tipos que son los herbívoros, carnívoros y omnívoros. Es importante, los animales comen para obtener la energía que su cuerpo necesita. Así es, estudiantes. Todos los animales, al igual que las personas, necesitan alimentarse. El cuerpo de cada animal se está preparado para que en su interior ese alimento se convierta en sustancias muy, muy pequeñas, ¿verdad? Así es, estudiantes. Entonces, ahora ustedes en casita van a completar el siguiente cuadro. Los animales herbívoros, carnívoros y los omnívoros. ¿Y qué consiste cada uno de ellos? Completen, por favor. Sí, muy bien, estudiantes. Muchas gracias por su atención.